Vamos a hablar, hermano, acerca del temor a Dios. Hoy en día, la mayoría de la gente vive sin temor a Dios. Vive de una manera inconsciente de la presencia de un Dios vivo y verdadero aquí en la tierra. Nuestras mentes a veces están enfocadas a que Dios solamente está en el cielo y por lo tanto a veces descuidamos nuestra vida, nuestra forma de conducirnos en esta tierra. Pero la palabra de Dios dice en Deuteronomio 4, ...4:39 dice, aprende hoy. Dile al que está a tu lado, aprende hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. Sí. Tenemos que aprender a vivir una vida consciente, hermano, de que Dios está aquí. Porque imagínense cómo viviríamos nosotros aquí en la tierra si Dios no estuviera con nosotros en este lugar. Dios es espíritu y difícilmente lo vamos a ver con nuestros ojos. Pero la palabra de Dios dice, en Éxodo 20 habla donde Dios trae los mandamientos al pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios se manifestó en una montaña por medio de llamas, por medio de fuego, de truenos, de relámpagos, dice, y del sonido de las bocinas, el shofar que usaban los judíos en la antigüedad. Se hizo de alguna manera visible, no en su esencia totalmente, porque la palabra de Dios dice en Hebreos que Dios habló desde los cielos para que el pueblo escuchara. Y la razón por la cual Dios habló para que de una manera audible el pueblo escuchara, era en primer lugar, hermanos, para que el pueblo tuviera temor de Él. Temor, diga conmigo, temor. Sí, un respeto y una reverencia por Él, una admiración por Él. Que Dios fuera el único ser que llamara toda la atención del pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios que el pueblo se espantó de tal manera, se impactó de tal manera que le dijo a Moisés, habla tú con Dios y no hablemos nosotros porque moriremos. Y dice la palabra de Dios, si han leído en Éxodo 20, ¿va? Si hemos leído los mandamientos, así habla. Entonces, dice la palabra de Dios, hermanos, que el pueblo tuvo un gran espanto, un temor, una reverencia por Dios. Y en Deuteronomio, capítulo 5, donde Moisés le recuerda al pueblo de Israel antes de morir todo lo que habían recorrido en el desierto, les vuelve a recordar ese acontecimiento de la manifestación de Dios en la montaña, en el monte del Sinaí, y les vuelve a decir lo mismo. Y dice, no tengan temor, dice, porque para probarlos vino Dios, para que el temor de Él esté presente delante de todos ustedes. Y en el versículo 5:39 de Deuteronomio, Dios le dice, empieza un poquito antes a decirle, que bien ha dicho el pueblo, dice. Y dice el Señor, ¿quién diera? Dice, que tuviesen tal corazón, dice, que me temiesen, que tuvieran temor de mí y guardaran todos los días, dice, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Miren la promesa de Dios, hermano. Y miren lo que alcanza el vivir en temor a Dios. Dios siempre ha querido que no solamente nos vaya bien al jefe de familia, sino a toda la familia. Dios siempre ha querido, y aún en el Evangelio habla de la salvación de toda la familia. Entonces, hermano, mire, hoy en día la gente vive sin temor a Dios. Número uno, porque no lo conoce. Número dos, porque no conoce la palabra. Es obvio que al no conocer la palabra no conocemos a Dios. Y cuando no se conoce la palabra y no se conoce a Dios, no se tiene temor, porque para tener temor de alguien hay que conocerlo, hay que saber de Él. Yo no puedo decir que le temo a alguien si no lo conozco. Y aunque me cuenten de Él, que digan que es muy acá, yo no puedo sentir nada, porque no lo conozco. Quizás a ti, porque tú lo vistes o porque tú lo conoces. Pero mientras yo no conozca a ese ser, yo no puedo sentir nada. Entonces es importantísimo, hermano, que nosotros conozcamos a Dios y que vivamos una vida consciente aquí donde estamos ahorita sentaditos y fuera de aquí, de que Dios está aquí. Por eso dice la Biblia ahí, porque aprende hoy, dice, y reflexiona
necesitamos meditar. Puesto que no lo podemos ver, hay que meditar, hay que reflexionar de que Dios es real y que Dios está aquí en medio de nosotros. Y por lo tanto es digno de toda reverencia, ¿sí? De todo respeto, de toda admiración. Y no solo eso, porque es digno de toda alabanza, de toda gloria y de toda honra, hermano. Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros vivimos, ¿sí? No vamos a esperar así, no vamos a esperar, a llegar al cielo para ver la magnitud de Dios y reverenciarlo. No, es aquí. ¿Y cómo puedo conocer a un Dios invisible? ¿Cómo puedo sentir temor o tener temor por un ser que yo no veo? Por un ser que yo sé que es espíritu. Pero ahí entra la fe, hermano. Tenemos que creer. Tenemos que creer. La Biblia dice que es cierto, que está aquí. Ahí mismo lo dice. Y por eso, no sé, le dice al pueblo de Israel, mira, aprende hoy, pues hoy, y reflexiona. O sea, medita en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. Mira, hermano, si yo tan siquiera caminara por la vida pensando en Dios, reflexionando en Dios, de que Dios está conmigo, de que Dios está aquí, de que Dios está en todas partes, entonces yo voy a vivir una vida de temor, una vida de respeto, de admiración. ¿Por qué? Porque lo voy haciendo una realidad en mi vida. Mi fe va creciendo cada día más y más en Él, y yo cada vez estoy más convencido de que Dios está aquí. De que Dios está aquí. Entonces, hermano, mira, veamos. Ahorita regresamos aquí a Deuteronomio. En Éxodo 20 nos aclara un poquito más, cuando fue el acontecimiento, porque aquí le repite Moisés al pueblo, y a veces varían algunas cositas. Algunas palabras, pero es lo mismo, hermano. Lo mismo. Éxodo 20. Fíjate lo que dice. En el primer versículo dice la palabra, dice, y habló Dios de todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Miren lo primero que hizo Dios. Lo primero que hizo Dios fue sacar al pueblo ¿de dónde, hermano? De Egipto. De la esclavitud. Diga conmigo, de la esclavitud. De la esclavitud. Lo sacó de la esclavitud. Sí. Entonces, hermano, dice, en el verso 20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temas, porque para probar vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué, dice, hermano? Para que no pequemos. Entonces, mira, hermano, la razón por la cual Dios, sí, pide y exige, hermano, de que sea temido. En primer lugar, porque Él es el único digno de ser temido, porque Él es el Dios de dioses, dice la Biblia, ¿sí? Pero una de las razones por la cual debemos temer a Dios, hermano, es ¿para qué? Para no pecar. Si Dios ya me sacó de la esclavitud, ¿sí? Y yo hablo en términos espirituales, si ya me sacó de la esclavitud del pecado, o sea, ¿cómo voy a regresar otra vez a la esclavitud? Sería como una necedad de mi parte, ¿sí? Eso es no tener temor de Dios, hermano. La persona, porque una cosa, hermano, es caer en un pecado y otra cosa es vivir en pecado. La persona que vive en pecado es una persona que no tiene temor de Dios, aunque esté aquí en la congregación. Pero yo como humano y como cristiano, como hijo de Dios, y aún siendo espiritual, aún teniendo el Espíritu en mi corazón y conociendo la palabra, puede ser que Dios me libre de eso, pero puede ser. Por eso la palabra dice que quiere estar firme, mire que no caiga. Puede ser que pueda acontecer un día en mi vida, que yo reprendo lo que digo a la vez. ¿Por qué? Porque nunca deciré algo así en mi vida, pero vivo consciente de que todavía poseo un cuerpo que se rebela contra lo que Dios dice. Sí. Hermano, y cuando eso pasa, yo pido perdón a Dios, me arrepiento y Dios me perdona. Porque Juan dice, esto digo para que no peques, pero si alguno peca, o sea, enfatiza muy bien lo que está diciendo. Entonces, hermano, hay una gran diferencia entre el que llega a caer en algún pecado y el que sigue viviendo una vida pecaminosa. Sí. Entonces, hermano, imagínense que Dios me saca de la esclavitud y yo por mi voluntad me vuelvo a regresar o me quiero regresar. Era lo que hacía el pueblo de Israel. Varias veces dijo, mejor nos regresamos a Egipto. De hecho, cuando pasa este acontecimiento, ¿sí? Cuando Dios entrega los 10 mandamientos, dice la palabra de Dios que Moisés sube y el pueblo se queda. ¿Y qué hizo el pueblo, hermano, cuando no regresaba Moisés? Empezó a hacer sus cosas que no debe, empezó a pecar. ¿Sí?
Tan pronto como habían dicho, no, mira, ¿qué crees, Moisés? Sí, tenemos temor. Y ese es el asunto, hermano. Muchas veces tenemos un temor falso ante Dios. No somos sinceros delante de Dios. Y cuando no somos sinceros, tarde o temprano, no pasa mucho tiempo y caemos en lo que realmente hay en nuestro corazón todavía. Todavía no regresaba Moisés con las tablas y el pueblo ya estaba viviendo en pecado y tenía poco que le había dicho al pueblo, a Dios, ¿sabes qué? Mira, le había dicho a Moisés, mira, habla tú con Dios, todo lo que te diga Dios, nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a escuchar y lo vamos a hacer. Pero de repente se empezaron a levantar los rebeldes y dijeron, mírate Moisés, ¿quién sabe qué le pasó? Mejor no es un becerro, que nos regresemos a Egipto. Regresarnos a Egipto. Mira, hermano, entonces tenemos que vivir conscientes de la presencia de Dios. En la manera que nosotros vivimos conscientes de que Dios es espíritu y está en medio de nosotros, es en la manera en que también vamos a vivir con temor delante de Él. Y entonces, no importa que estemos aquí, afuera, o donde vayamos, yo llevo la presencia de Dios, yo sé que Dios está conmigo, y por lo tanto le guardo el respeto y la reverencia que Él se merece. A mí me impresiona a veces la gente de allá afuera, hermano, los que creen en sus ídolos. ¿Pasan ante un ídolo? Sí, se persinan. Otros le tiran un besito, no sé, pero cualquier cosa hacen por ahí. ¿O no es cierto? O sea, son fanáticos, son aferrados. Por eso Dios un día le dice al pueblo de Israel, mira, aquellos aunque adoran lo que no es Dios, nunca lo han cambiado. Y ustedes, que yo soy el verdadero Dios, ustedes ya me cambiaron, dice. Entonces, hermano, veamos, a veces el incrédulo vive con más pasión su vida. Aunque esté mal, la vive con más pasión que nosotros. Pero qué tal que yo vaya caminando y le diga a Dios, y le empiece a decir palabras yo a mi Dios, y lo empiece a alabar, a adorar, a bendecir, a decirle lo que dice la Escritura, hermano, a decirle que lo amo, que lo quiero respetar, que lo quiero obedecer, que lo quiero reverenciar. Y voy, hermano, y voy llevando una vida de santidad, una vida de temor, una vida de respeto ante Él. Yo no necesito ver ningún mono para postrarme. Yo solamente creo que Dios está conmigo y lo hago. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermano, mira, la promesa de Dios, ¿cuántos quieren que le vaya bien a sus hijos? ¿Cuánto amamos a nuestros hijos, hermano? Amén. Entonces, mira, en la medida que nosotros vivimos en temor, le vamos a enseñar el temor también a nuestros hijos. Porque una de las funciones que tenemos nosotros como padres es enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Y lo primero que deberíamos estar enseñando son los mandamientos de Dios, hermano. Porque el hombre y la mujer que respeta los mandamientos de Dios, que los obedece y vive conforme a ellos, es un hombre y una mujer que tiene temor de Dios, hermano. Es una mujer y un hombre que manifiesta el temor de Dios en su vida, en su conducta, y es una mujer y un hombre que marca una diferencia en esta tierra. Porque eso es lo que Dios quiere, hermano. Que nosotros vivamos conforme a los mandamientos de Dios, y de esa manera la gente vea que realmente hay un pueblo de Dios aquí en la tierra que vive de una manera diferente, y de esa manera atraer a la gente hacia Dios. Amén. Entonces, hermano, mire, es difícil para la mente humana percibir a un Dios espiritual, a un Dios espíritu. Es difícil, pero Dios nos da mucha palabra, hermano, donde nos habla acerca de sus atributos, acerca de cómo es Él. Sí, y muchos hombres de la Biblia aceptaron y vieron a Dios como un Dios temible, como un Dios sobrenatural, como un Dios como ningún otro ser que ha existido ni existirá. Entonces quedaron impactados en su vida a tal grado, hermanos, de que lo llamaban el temible, ¿sí? El único digno de ser temido, reverenciado. Y véanos, por ejemplo, en Deuteronomio 7:21, nomás para que veamos rápido algunos pasajes de la Biblia donde hablan acerca de Dios. No desmayes, dice, delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande. ¿Y qué dice, hermano?
temible. Sí, Dios grande y temible. Pero vean lo que dice 10:17. ¿Qué dice, hermano? 10:17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Y 28:50, ¿qué dice, hermano? Nomás vean lo que dice Dios, la palabra acerca de Dios, y pensemos a imaginar un poquito en nuestra mente, imaginemos un ser así, de esta magnitud, y veamos si no es digno de ser temido, hermano. Voy a volver a leer el versículo 17, ahorita leemos el otro. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, Dios poderoso y Dios temible, y que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Imagínense un ser de esa magnitud. La mente de nosotros no alcanza a percibir todo eso. Pero si ponemos a pensar en un ser así, hermano, imaginemos a un ser así en su trono. ¿Quién no se postraría delante de él? ¿Quién no se arrodillaría delante de él? ¿Sí? ¿Quién no derramaría su corazón delante de él? ¿Quién? Aunque muchos hoy en día no lo hagan, llegará el día en que todos lo tendrán que hacer. Todos. Entonces, hermanos, 28:50, ¿qué dice? Bueno, creo que ya perdí la cita ahí. Bueno, ahorita la vemos. Entonces, hermano, hay varias citas que traigo aquí, pero me tardaría mucho para darle todas las citas que traigo de la Biblia. Pero veamos, hermano, una cosa, nomás es como para que nosotros vayamos formando, hermano, en nuestro corazón, en nuestra mente, la grandeza del Dios en que nosotros hemos creído, al cual amamos y en el cual adoramos todos los días que venimos aquí, hermano. Dios es un Dios que merece y digno de toda reverencia, de todo respeto, de todo temor, hermano. Amén. Entonces, hermano, mire, si Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, es para ya nunca más volver a regresar a una condición así. Cuando nosotros vivamos en ese temor, hermano, vamos a comprender, vamos a entender, hermano, las cosas, ¿sí?, que Dios tiene y quiere para nosotros. Mire, hermano, Romanos 8:15, que dice, y yo te quiero hablar un poquito de la esclavitud porque a veces no entendemos eso y ahorita regresamos. La Biblia dice que la esclavitud, hermano, es un espíritu. Es un espíritu, porque así lo dice la palabra de Dios. Romanos, ¿qué dice, hermano? 8:15, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene por ahí? Léalo recio, hermano, por favor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Amén. ¿Y el 16 qué dice? Amén. Mira, hermano, entonces la esclavitud es un espíritu. Sí. Entonces a veces, por eso muchas veces no entendemos por qué luchamos con algo. Porque a veces luchamos con querernos regresar. O porque hay algo que de alguna manera nos seduce a querer regresar al mundo. O querer regresar al pecado. Sí. Porque es un espíritu, hermano. Es algo que no podemos ver tampoco. Que no podemos entender el por qué nos pasa así o por qué somos así. Pero hay una fuerza que no se ve, que te ataca y que de alguna manera te ata o te jala hacia atrás, hacia volver a regresar otra vez. Entonces, hermano, veamos y tengamos cuidado. Jesús dijo en Juan 8:33 que todo aquel que hace pecado, que dice que es, hermano, es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El único amo y Señor que tenemos hoy en día se llama Dios y Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, hermano, pero
Mira, 2 de Pedro 2:19 dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El que fue vencido por alguno o por algo es esclavo del que lo venció. 2 de Pedro 2:19. Sí. Entonces, hermano, veamos cómo estamos, en qué condición estamos, ¿sí? Porque podemos estar pensando que estamos en libertad o que vivimos en libertad, pero si estamos en una condición así, no estamos en libertad, hermano. Y si no estamos en libertad, entonces quiere decir que nos hemos regresado, y si nos hemos regresado, quiere decir entonces que no hemos tenido temor de Dios. Pero mire, hermano, ¿cómo le hago entonces para tener temor de un Dios invisible? La Biblia habla, y busquen en sus libros, del libro de Proverbios, capítulo 2. Proverbios, capítulo 2. Del 1 al 5 dice, hijo mío, dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, ¿qué dice, hermano? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermano, al menos que ustedes y yo traigamos la palabra de Dios en nuestro corazón, los mandamientos de Dios atesorados en nuestro corazón, ¿sí? Y si clamamos a la sabiduría y a la inteligencia y a la prudencia, hermano, y si la buscamos como a la plata y como al oro, entonces va a venir un temor en tu vida sobre Dios y para Dios. De otra manera no puede llegar, no lo puede haber, porque la única manera de que conozcas al Dios invisible es por medio de la palabra de Dios. Por eso es que trajo Dios los mandamientos al pueblo y se los dio, se los entregó para que por medio de ellos tuvieran siempre temor de Dios. Todos los días. Todos los días. No se puede de otra manera, hermano, porque si no, entonces seríamos, como dice Isaías, un pueblo que solamente teme a Dios por mandamiento de hombre. Algo que nada más nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que temer a Dios. Y se acabó. Pero nunca te dijeron, ¿y cómo le hago? ¿Cómo caminar? Y ese ha sido el problema, hermano, que muchas veces, sí, yo sé que tengo que obedecer los mandamientos, pero ¿y cómo le hago? Por eso cada rato, hermano, transgresión tras transgresión de la palabra de Dios y de los mandamientos de Dios. De los de afuera ya no me sorprende. Lo que yo hablo es de la gente de la iglesia, o sea, del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque no hay. Dice, hermano, es que yo no siento nada. Mira, hermano, yo te aseguro que en la medida que tú empieces a buscar de Dios y empieces a atesorar en tu corazón la palabra de Dios y día con día lo hagas, va a llegar, ¿sí? Ese sentir, ese respeto por Dios, ese anhelo por querer obedecer a Dios, por querer respetar en donde quiera que tú vayas, ¿sí? Dios va a ocupar tu mente y tu corazón y lo único que vas a querer traer ahí es eso, no otra cosa. Y al traer de eso, a traer la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente, pues es lógico que van a empezar a surgir, a nacer deseos, sentimientos por la palabra de Dios y por Dios mismo. Mira, hermano, la Biblia dice que los reyes, había un rey que tenía sus naves y iba a Tarsis. Tarsis era una ciudad donde se encontraba mucho la plata y el oro. Pero ¿sabe cada cuánto iba una barca por plata y oro y cuánto tiempo tardaban en regresar? 3 años. Imagínense nada más si costaba buscar la plata y el oro. Mucho. Por eso ellos hablan, él como rey dice, si lo buscares como a la plata y lo escudriñares como a tesoro. ¿Por qué? Porque era una de las cosas que eran de mucho valor, pero que costaba mucho poderlas encontrar y poderlas traer hacia uno. Entonces, hermano, entonces dice la palabra de Dios, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. Son 2 cosas que todos debemos de tener. Hallar a Dios, ¿sí? Entender el temor de Jehová, y hallar el conocimiento de Dios. Y de estas 2 cosas, tengo por seguro que vamos a vivir siempre
con temor delante de Dios. ¿Sí? Y la palabra temor, mi hermano, entender, tiene que ver con la separación de la mente, exclusivamente para Dios. ¿Sí? Y el diccionario describe mentalmente, dice, prestar atención, o sea, en otras palabras, entonces prestarás atención, dice, respetarás, vas a saber, vas a sentir, vas a comprender, vas a tener conocimiento, vas a darte cuenta de lo que es el temor a Dios. ¿Sí? Vas a tener discernimiento, vas a discernir, hasta el último termina, vas a mirar. Sí. Y era lo que yo te decía, si Dios es espíritu, no se puede mirar, pero la palabra de Dios dice que si tú guardas los mandamientos de Dios, si lo atesoras dentro de ti, llegará el momento en que casi vas a mirar a ese Dios invisible por el temor que tú le vas a tener y le vas a guardar todos los días de tu vida. Ahora, el asunto es cuánta palabra y cuántos mandamientos de Dios traemos en el corazón. ¿Qué tanto de Dios hay en nuestro corazón, hermano? En la medida que hay palabra de Dios en tu corazón, es en la medida en que tememos a Dios, es en la medida en que lo amamos, y es en la medida en que lo servimos. No hay más. Entonces, hermano, mira, ¿cuántos quieren temer a Dios? ¿Cuántos le temen? Dice la Biblia que le debemos de temer todos los días. Todos los días. No nada más los domingos cuando venimos aquí o los jueves. No solo cuando andamos por aquí cerca del templo, no, todos los días. Eso quiere decir que yo me voy a guardar donde quiera que vaya por temor a Dios. Yo me guardo para Dios porque le tengo temor a Él. Yo me guardo para mi esposa porque le tengo temor a Dios. ¿Sí? Yo me guardo de todo lo que me tengo que guardar por temor a Dios. Por temor a Dios. Y de esa manera viene la bendición para Dios. Porque toda obediencia a la palabra de Dios, hermano, trae bendición. Nada se queda así. Todo trae bendición. Obedecer a Dios trae bendición. Temer a Dios trae bendición. ¿Sí? Todo trae bendición para nuestra vida. Dios siempre ha querido y sigue queriendo que a nosotros nos vaya bien. Por eso Dios nos da mandamientos, Dios nos da la palabra y Dios quiere que vivamos así, porque siempre Dios quiere que a nosotros nos vaya bien. Entonces, hermano, dice Dios, teman, pueblo mío, teman delante de mí todos los días de su vida. Búsquenme a través de la palabra y me van a conocer. Guarden mis mandamientos en su corazón y van a llegar a tener el temor reverente que yo pido, ¿sí? De ustedes. ¿Por qué, hermano, Dios habló tanto del respeto, de la reverencia y del temor? Porque en la antigüedad, el que tenía atemorizada a la gente era el diablo. Era el diablo. Y la muerte. Esos dos espíritus malignos son los que tenían aterrorizados a toda la humanidad en la antigüedad. Por eso lo primero que les dice es que no hagan ídolos, que no hagan altares paganos, hermano. ¿Por qué? Por eso dice, no hagas ninguna imagen, dice, y no te postres ante ella, porque mira, hermano, postrarse ante una imagen es postrarse ante los demonios. Imagínense un ser humano que esté aquí, el altar de los demonios y el altar de Dios, y vaya y se postre ahí. Esa es una perversión, hermano. Es una gran perversión. Por eso Dios, cuando los saca y les da mandamiento, lo primero que le dice, no van a tener dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué, hermano? Entonces, hermano, veamos, Proverbios 10:27. Yo te voy a dar unos versículos de donde habla Dios acerca de la bendición de aquellos que temen a Él. Porque Dios, hermano, Dios es un Dios bueno, y todo lo que nos dice o nos pide es para que nos vaya bien. ¿Y es por qué? Porque nos quiere bendecir al final de cuentas. Dios siempre nos ha querido bendecir, hermano. Pero a veces somos nosotros los que no nos hemos prestado para ser bendecidos por Dios. A veces obedecemos por un lado y a veces por otro lado descuidamos. No, hermano, tenemos que vivir una vida recta. Dice la palabra de Dios en Proverbios 10:27. ¿Qué dice Proverbios 10:27, hermano?
El temor de Jehová, que dice, ¿qué es, hermano? Aumentará los días. Fíjense, ¿quién quiere morir ahorita? Nadie. ¿O sí? ¿Hay alguno que quiere ya adelantarse? No, ¿va? No, ¿va? Mira, hermano, lo primero que nadie quiere es morir, porque yo, hermano, yo no me quiero morir ahorita. Yo no sé, alguien de por ahí, ¿va? Pero no, yo no. Entonces, mira, hermano, yo voy a vivir en temor de Dios, porque la promesa de Dios, mira, si tú vives en temor, sí, conmigo, yo te voy a aumentar tus días. Por eso David un día dijo en el Salmos 34:11, habla y dice, venid hijos, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Sí? ¿Y qué empieza a decir? ¿Qué empieza a decir, hermano? Bueno, vamos a buscarlo porque creo que no me creen, ¿verdad? Salmos 34. Salmos 34:11, hermano. Dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Mira, hermano, cuando yo hablo de falta de temor a Dios, ¿sí? Y cuando la Biblia dice que debemos abandonar todo tipo de pecado, es desde el pecado más pequeño que nosotros podemos pensar hasta el más grande. Desechando las mentiras, los engaños. Por eso dice el rey David, venid hijos, el temor de Jehová les voy a enseñar. Pero hace bien hincapié y dice, ¿quién es el hombre que desea vida? O sea, hace una pregunta. Es como si yo dijera ahorita, ¿quién? ¿Quién de ustedes? ¿Por qué no todos quieren, hermano? Yo quisiera que todos quisieran. Y Dios, pues mucho más. Pero no todos quieren. No todos quieren. La invitación es para todos. Pero Él dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Yo quisiera que alguien dijera como la hermana Mecha, amén. En serio, hermano, como que se me quedan viendo aquí. No. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién es la mujer que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. No para ver el mal, para ver el bien. Amén, hermano. Yo deseo, yo lo anhelo, yo lo quiero. Dámelo a mí, Señor. Yo sí lo acepto. ¿Sí? Amén. ¿Quién es el hombre? Dice, oíd, hijos, oíd, me dice, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Dice David, dice la palabra de Dios primero, guarda tu lengua del mal. Y ni tan siquiera dice, oye, no andes de fornicar. No. Dice, guarda tu lengua del mal. Sí, porque sabes cuánta maldad se puede hacer con la lengua, hermano. Sí, son como golpes de espada la lengua. A veces son más duros que un puñetazo, la verdad. Sí, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar. Y las mentiras, hermano, porque las mentiras son del diablo. Sí, ya debe de haber mentiras entre nosotros. Si deseamos una vida larga, sí, y ver días buenos, hermano, para ver el bien. Fíjate lo que tenemos que hacer. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate. Mira, hermano, esto es importantísimo. Dile que está a tu lado, ya apártate. No, mamá, no tiene nada. Usted dígale a la banca aunque sea, pero apártate. Dile al que está a tu lado, dile, apártate del mal. Dile a tu esposo, apártate del mal y haz el bien. A todos, dígale. Y a que no tenga nada, dígale a la silla, hombre. Algún día alguien se llegará a sentar ahí, a lo mejor le habla a la silla. Apártate, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños. Apártate del mal, pero no nada más te apartes, dile, ahora haz el bien. Sí, porque a lo mejor dice, ya me aparté, pero ahora, no, también haz el bien. Porque hay que hacer todo, como dice la palabra. Apártate del mal y haz el bien. Ahora, dice, ahora sí, busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Dice la palabra, seguir la paz con todos, sí, y la santidad. Entonces, hermano, vea que la palabra de Dios es bien clara, es bien específica cuando la leemos con atención. Sí. Entonces, mire, hermano, aumentará nuestros días, ¿sí? Nos dará días de bien. Y vean lo que dice 22:4 de Proverbios. ¿Qué dice, hermano?
Proverbios 22:4. No me espanto, hermano Mecha. 22:4. ¿Qué dice, hermano? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Mira, hermano, riquezas, honra, eso yo creo que todo lo que un hombre desearía aquí en la tierra, hermano. La verdad. ¿Qué más puede pedir un hombre y una mujer aparte de eso? Yo me pregunto. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor. O sea, lo que va a venir a tu vida, hermano. Tan solo por el temor. Nosotros andamos matando por las riquezas por otro lado, hermano. No más teme al Señor. ¿Sabías que nosotros no tenemos que andar buscando la bendición? ¿Sí sabías o no? Dice, Proverbios 28 dice que las bendiciones te van a seguir, te van a perseguir y te van a alcanzar. Sí. Te van a seguir, y no solo te van a seguir atrás y van a ir atrás, no, te van a seguir y te van a alcanzar. Bueno, yo cuando entendí esto dije, ¿por qué me ando matando por acá? Pues sí, oye, pues que la verdad no andamos por allá. No sé qué, no, hermano. A mí las bendiciones me tienen que seguir y me tienen que alcanzar. Por eso David hablaba, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero una cosa dice, pero en la casa de Jehová, dice. Así, porque como decía, ¿no? Hacemos una cosa, pero ya no hacemos la otra, ¿no? O queremos hacer esto, pero ya no hacemos. Entonces, exacto, ¿no? Pero no queremos vivir en temor. Entonces, hermano, veamos todo lo que trae el tener temor de Dios, el vivir en el temor del Señor. Sí. Para nosotros, hermano, Dios es reverencia, es respeto, es admiración, es todo nuestro ser, es nuestra alegría, nuestro gozo, ¿sí? Es nuestra delicia, es todo, hermano. Pero para los impíos Dios es terror, ¿sí? Es miedo, es ruina, hermano. Vean la gran diferencia entre los que creemos en Dios y los que no creen. Entre los que lo buscan y aquellos que no quieren saber nada de Él. Entonces, hermano, vean, yo no sé qué más desearás tú en la tierra, en este mundo, pero aquí la palabra de Dios es muy clara. Y Dios te ofrece hoy algo, hermano, algo muy especial, algo digno solamente para los hijos de Dios. Y algo que todos, yo creo, en algún momento anhelaron o anhelarán vivir de esta manera, así, en riqueza, en honra y vida. ¿Sí? Y en la remuneración de humildad y del temor de Jehová. Mira, hermano, vida, todo tienes a ti, todo tenemos en nuestras manos, pero depende si nosotros lo tomamos o no lo tomamos. Dice Dios, aquí está, lo tomas o lo dejas, lo aceptas o lo rechazas. Solamente hay dos cosas. Catorce 26, ¿qué dice, hermano? Atrasito. Y eso nomás agarré lo que habla Proverbios, hermano. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza que dice que tendrán sus hijos. ¿Cuánto anhelamos que nuestros hijos tengan esperanza después de nosotros, hermano? Si hay algo que nosotros como padre nos llega a preocupar a veces, hermanos, ¿qué será de nuestros hijos cuando nosotros ya no estemos aquí? Pero mira, hermano, el vivir y el caminar en el temor de Jehová, tus hijos siempre, sí, van a tener esperanza. Van a tener esperanza. Si nosotros nos vamos de aquí, ¿sí?, temiendo al Señor, nuestros hijos ténganlo por seguro que ellos van a tener esperanzas aquí. Van a encontrar esperanzas en Dios. Van a aprender a temer a Dios como nosotros un día lo hicimos. Amén, hermanos. Y fíjate, el 27 ahí mismo sigue diciendo, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová, o sea, hermano, mire, el temor de Jehová es algo que está fluyendo vida. Un manantial siempre está fluyendo agua, ¿no es así? Entonces, pero aquí no es agua, dice que ¿qué es? El temor de Jehová es manantial de vida, es donde está fluye y fluye y fluye y fluye la vida y la vida y la vida y la vida. El temor de Jehová es manantial de vida, pero dice, para apartarse de los lazos
Porque es obvio, hermano, si yo no vivo en el temor de Dios, solo me espera por ahí alguien no muy agradable, ¿verdad? La muerte. La muerte. Dice la palabra de Dios, 15 y 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. No importa cuánto tengas, hermano, si lo que tienes lo has tenido temiendo a Dios y nunca hicimos por ahí trampas ni nada, es mejor eso que tenemos ahí, hermano, que los que tienen mucho, pero de alguna manera ganado injustamente. Mejor es lo que tú tienes si lo hiciste honradamente y temiendo a Dios. Es mejor eso que aquellos que tengan mucho y carecieron de temor ante Dios. No nos engañemos, porque a veces pensamos que el que vive mal le va mejor. No. Dice Dios, no es cierto. Es mejor lo que tú tienes, aunque sea poco, pero con el temor mío. Sí. Que aquellos que tienen en abundancia y lo hicieron de una manera que no debieron haberlo hecho. Mire, hermano, 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Nada te va a hacer apartarte del mal, solamente el temor de Dios. Sí. Por eso, hermano, cuando una persona falla en la iglesia hay que corregirlo, hay que disciplinarlo con misericordia y con verdad, para que entienda el temor de Dios y se aparte. Es el temor de Dios el que lo aparta, no somos nosotros, es el temor al Señor. Pero ya vimos cómo va a llegar ese temor a tu vida. Por medio de la palabra, hermano. No puede llegar de otra manera. Es por medio de la palabra. Sí. Por eso cuando vamos, tenemos que hablarle de la palabra, decirle de la palabra y ayudarlo a que retome otra vez la palabra. Porque es la única palabra la que la vuelve a regresar a Dios, al temor de Dios. Sí. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan. 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Pues sí, hermano, si yo vivo en temor, es para vivir muchos días, como dice la palabra de Dios, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Sí, lleno de reposo el hombre, no será visitado. Diga conmigo, no seré visitado del mal. No seré visitado del mal. No seré visitado del mal. Amén. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado del mal. El reposo total lo vamos a alcanzar cuando estemos en la presencia de Dios. Pero aquí lo empezamos a vivir ya, hermanos. Amén.